Carlos, estamos en audio. Muy bien, este es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Para quienes no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas, soy gerente de conocimiento de Zona Segura, la organización que desde el primer trimestre del año 2020 se propuso desarrollar este espacio de conversación para transferir conocimiento y crear esta comunidad de profesionales alrededor de temas de gestión de riesgos, continuidad de negocio y gestión de oportunidades. Nos place mucho poderles contar que ya hoy estamos cumpliendo 50 episodios de conversatorios. Ya hemos hecho 50 conversatorios. Esto ya es un número bastante importante para nosotros. Encontrar talentos como Camilo, que ya está aquí listo para acompañarnos en esta conversación, pero hacer todo el trabajo de aproximarnos a un tema, pulirlo y tenerlo listo para que en una hora podamos conversar. Ustedes, que son la razón de ser de este conversatorio, ustedes conversan con nuestro invitado. Aquí yo hago algunas preguntas para poder inducir la conversación, pero cada vez que alguno de ustedes, a medida que nuestro invitado vaya avanzando en esa conversación, tengan alguna inquietud, comentario, opinión, aporte, disenso, también el disenso es importante, pueda hacerlo libremente. Lo que sí les pedimos es que levanten la manito, al pie de su nombre hay una aplicación para levantar la manito y le concedemos la oportunidad de conversar, obviamente, con nuestro invitado. Este conversatorio está programado como un inicio de una serie de conversaciones que vamos a tener alrededor de gestión de riesgos legales. Muy a propósito que en el mundo hay dos nuevas normas internacionales que están dando marco a la planificación, la operación, la implementación, la auditoría y la mejora de los entornos de riesgos que tienen que ver con lo legal y lo normativo, que son la norma ISO 31022 del 2020 y la 37301 de cumplimiento, que está a punto de salir en lengua castellana para América Latina. Entonces, vamos a ambientar durante estos próximos 2 meses temas alrededor de gestión de riesgos legales y cumplimiento. Hoy nos acompaña una conversación que teníamos postergada por efectos de programación y de agenda con un gran amigo, una persona a quien nosotros admiramos muchísimo, es coequipero de Zona Segura en temas de gobierno corporativo, es una persona que tiene
todos los palmarés alrededor del tema de gobierno corporativo, es abogado, es administrador, tiene unas cuantas especializaciones, ahí se le nota en las canas que tiene mucho conocimiento. Nosotros los que no tenemos conocimiento nos vamos espelando. Y qué rico tenerte aquí, Camilo. Por aquí también veo a Carlos Eduardo Díaz. Carlos, danos un saludito, que es nuestro gerente general, y empezamos nuestra conversación con Camilo. Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la generosidad de aceptar esta invitación. Un número, como decía, importante, Carlos, es el conversatorio número 50 que realizamos en este proceso desde que inició la pandemia, y qué rico seguir contando con muchos de ustedes y ver que también se unen nombres y personas nuevas a este ejercicio de comunidad de conocimiento que nos convoca. Y al doctor Camilo, mil gracias de nuevo, un gusto saludarlo y poder contar con su experiencia y con la amabilidad y el vasto conocimiento que tienes al respecto. Bienvenido una vez más a todos, muchas gracias y pa'lante. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, Camilo, mira, tenemos algunas personas ya conectadas. Tenemos a Ricardo Giraldo, a María Mónica Arce, a McDonald Salas, Lorena Cano, Catherine Suntaxi, John Domínguez, que nos acompaña ya en forma recurrente. Está Jonathan, está Cristina Bedón, está Claudia Patricia Giraldo, está Carlos Mauricio Moreno, quien es parte de nuestro equipo. Carlos Mauricio, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Está Ana María Restrepo, qué placer tenerte por acá. Y vamos a empezar esta conversación, Camilo, rápidamente. Gerencia y Derecho. Tú acabas de publicar un libro que te editó el Fondo Editorial de la Universidad Lasallista de Medellín. Y el título del libro es Gerencia y Derecho, Conversaciones Socráticas. No socráticas. Me equivoqué. No socráticas. Entre un gerente y un abogado, y su abogado. Yo me acuerdo, que yo ya soy de la vieja guardia, que yo estando de muy joven, veía en la televisión, lo trajo Punch Televisión a Colombia, cuando la televisión era blanco y negro, esa era a color, una serie que era sobre estudiantes de derecho, y había un profesor, que era el profesor Kingsfield, sí, señor. y la serie se llamaba Paper Chase. Cuando tu libro llegó a mis manos, yo te sentí como el profesor Kingsfield, pero no socrático. Él sí era socrático a morir. Total. Él era socrático a morir. Bueno, empecemos por ahí. ¿Por qué conversaciones no socráticas? Carlos, muchas gracias en primer lugar por la invitación, hombre, a ti, a Carlos Díaz, a todo el equipo de Zona Segura, los coequiperos y aliados de Zona Segura que están conectados en este momento, y un especialísimo y cordial saludo para quienes se han venido conectando y han venido siguiendo durante ya estas 50 emisiones, estas conversaciones tan interesantes. Y Carlos, antes de responderte, y déjame decírtelo, y sabes que yo a esta altura de la vida ya lo que digo, lo digo con toda sinceridad. Ya no estoy para quedar bien con nadie ni nada que se le parezca. De verdad que felicitaciones por esto. Eso de llegar a 50 eventos como estos que han venido realizando, en las primeras de Cambio tuve la oportunidad de acompañarlos en algunas. Es muy grato volver a acompañarlos. Espero seguir acompañándolos en otras oportunidades, pero me devuelvo un año y medio en el tiempo y recuerdo esa explosión que hubo de webinars, de conversatorios, de todas las actividades habidas y por haber, algunas muy bien intencionadas, pero por allí con una nota de improvisación muy marcada, otras muy bien intencionadas con una nota de planificación y de utilidad práctica muy marcada. Y dentro de las segundas,
me permito enmarcar este ejercicio académico ideado y orientado por Zona Segura. El hecho de que se cumplan 50 eventos, así lo indica, ni más ni menos. Fueron muchos los eventos académicos en los que también fueron muy amables en invitarme otras personas, otras empresas, otras instituciones que se fueron diluyendo. Y se fueron diluyendo por desgaste, y se fueron diluyendo por cansancio, y se fueron diluyendo por falta de tema. Y uno observa, y yo le he hecho el seguimiento pormenorizado a estos conversatorios de Zona Segura, y los temas cada vez mejoran, Carlos. Los temas cada vez van profundizándose, los temas cada vez son más atractivos. De manera que me quito el sombrero y los felicito de todo corazón, y estoy seguro que incluso si en algún momento de la vida las circunstancias conducen a que la actividad vuelva a ser en su mayoría presencial, este evento perdure, y estoy seguro que va a perdurar. Y estoy seguro que ha cautivado un público que le ha encontrado todo el sentido del mundo. Y hecha esta felicitación, Carlos, de todo corazón, Muchas gracias. respondo tu pregunta. Mira, eh, si a mí me preguntaran, Camilo, ¿cuál es tu actividad básica? Yo, más que hablar de ser abogado, diría, he sido un profesor. Y he sido un profesor a lo largo de 30 y tantos años de mi vida. De esos 30 y tantos años de mi vida, he tenido la fortuna, digo yo, de orientar la actividad docente y formativa, también dentro del mundo de la formación empresarial, hacia la formación jurídica de los gerentes. Y esto se complementa con un elemento adicional, y es, en tu presentación generosa, como siempre, dijiste que soy administrador. No, no soy administrador de profesión. Tengo una especialización en finanzas y soy un administrador autodidacta. En algún momento de la vida y durante 15 años, de una manera muy generosa, la universidad donde hice mi especialización en finanzas, que fue AFIT, me abrió sus puertas para ser docente de cátedra, siempre en materias del área gerencial. Y por allí recorrí fundamentos de administración, historia de la administración, teoría de las Por eso es que te organizaciones. recuerdo como administrador. Claro, Ya claro, entendí. claro, planeación estratégica, de manera que he estado muy en contacto desde siempre con el mundo de la gerencia, desde la academia y desde la actividad profesional, entre otras cosas, porque además de la faceta de consultoría en gobierno corporativo, también soy consultor en temas de direccionamiento estratégico, con base en metodologías y herramientas prospectivas. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que más de 30 años de mi vida he tenido la oportunidad, o en un aula o en una empresa, de sostener conversaciones con gerentes, con empresarios, con hombres de negocios, con emprendedores, con empresarios de empresas de familia. Y eso ha sido una oportunidad gratísima de sostener conversaciones muy informales y muy amistosas, que han permitido que de pronto les lleve a estas personas un mensaje acerca de la importancia, como lo leía en el video de Abrebocas, la importancia de la normativa que nos rodea, la importancia de conocerla y la importancia de cumplirla, pero también la importancia de no tenerle miedo. También la importancia de verlo como algo natural, como algo que nos afecta, conozcámoslo o no lo conozcamos, entonces es mejor conocerlo. Y de esas conversaciones con alumnos, de esas conversaciones con colegas, como ustedes en Zona Segura, conversaciones con clientes, fue surgiendo la idea de vaciar esto al papel. Y finalmente, pues digamos, las cosas positivas de la pandemia, ese enemigo contra el cual uno lucha a veces infructuosamente, que es el enemigo tiempo, pues tuvo por allí una herramienta para vencerlo. Y fueron los ciertos ratos de ocio que permitió la pandemia. Y lo llevé al papel, pero traté de llevarlo al papel siendo muy fiel con lo que habían sido esas conversaciones, con una constante, la informalidad. El texto de Gerencia y Derecho, diálogos no socráticos, entre un gerente y su abogado, no pretende ser un texto con rigor académico. Y de hecho no lo es, por No lo favor, es no lo es. son cuentos. Son cuentos, son anécdotas, son conversaciones con un cierto tono por allí, a veces humorístico, a veces sarcástico, pero siempre muy franco. Y sabes, y por eso es no socrático, ¿no es cierto? Es decir,
quien pretenda leer este texto buscando algo riguroso y buscando la mayéutica socrática, por favor no emprenda esa aventura de leerlo. No la emprenda Sí, porque no, se va a ver frustrado. se llevaría un susto, se llevaría un susto. Se llevaría un susto. Bueno, Quien pretenda ver un acercamiento al derecho con un nivel de familiaridad, con un nivel de espontaneidad, con un nivel de naturalidad, por favor léalo, porque va a encontrar allí de pronto, en un estilo que pretendí que fuera primero muy ameno, y muy digerible, va a encontrar algunos conceptos que le pueden ser útiles en la vida práctica. Y para no extenderme, que ya te consta que yo me extiendo mucho, un comentario de Carlos. En la introducción del libro digo que ojalá muchas personas se sientan identificados con el personaje, y creo que ese propósito lo logré. Ya varias personas que han sido mis clientes a lo largo de la vida me han dicho, esa parte la escribiste pensando en mí. Y sí, en él y en otras personas, porque realmente son constantes que se van reproduciendo en diferentes personas. Esa es la explicación. Nosotros nos vimos varias veces en esas páginas. En ese Bueno, caso llegó mira, Camilo, a propósito de eso, quisiera abusar de tu confianza. Yo tengo una versión de ese libro en PDF, pero yo, pues obviamente, cuando tú me lo enviaste en ese formato, yo pues solamente lo he compartido con mis socios de Zona Segura y con nadie más, pero sería, con tu permiso, importante compartírselo a las personas que nos acompañaron hoy en este evento. No sé, con tu permiso, desde luego, y si lo consideras pertinente y nos lo permites, se los vamos a compartir hoy, después de que terminemos. Nos Claro. dejan el correo electrónico para confirmar, porque hay muchos que no entraron directamente sin registro. Entonces nos dejan en el chat el correo electrónico y les mandamos la versión en PDF Claro. oficial ya. Cuenta con Listo. eso. Ahí hay un Bueno, detalle, Carlos, que te lo comenté alguna vez. Es un libro que se editó sin fines comerciales. Es una edición limitada, literalmente, no nos hemos podido ver por el tema de las restricciones que hay todavía, pero para que quede la evidencia para la historia, tu ejemplar físico y el de tus socios lo tengo, está, y es para un número reducido de personas el físico, ¿no es cierto? Pero el PDF, por favor, qué bueno que se divulgue. Como leí alguna vez en un texto y me llamó poderosamente la atención y lo tomo para mí en este momento, alguien en vez de escribir prohibida su reproducción total o parcial, alguien escribió agradecería su reproducción total o parcial. Yo agradecería y valoraría esa reproducción total o parcial y eso que lo envíes a este auditorio. Qué bueno. vale, perfecto. Así lo haremos. Entonces, recuerden dejarnos su correo electrónico en el chat para poder enviárselos vía correo. Bueno, empecemos. Tengo tres conceptos que a veces me patinan en la cabeza y que quisiera lograr precisión. Lo lícito, lo legal y lo jurídico. ¿Cierto? Muchas veces los gerentes, yo no soy abogado, a veces trato de entender las cosas del derecho, lo sabes bien, sabes que me gusta mucho el derecho, pero no soy abogado, no soy abogado, y ni lo voy a hacer, pero muchas veces los que somos administradores patinamos mucho en esos tres conceptos. Logremos, danos por favor luces de diferenciar y entender el contexto de las tres cosas, lo lícito, lo legal Vale, y lo jurídico, vale, para y que es luego una, hablemos sobre la por, gerencia y lo legal. perfecto. Y es una excelente pregunta, Carlos. Y mira que son ese tipo de cosas que a lo mejor muchas personas en el mundo de los negocios tienen dudas como esas y no tiene escenarios para preguntarlo. Y qué Ay, les bueno da tener, pena, o da pena, ¿no es cierto? da Por aquel pena. prurito, A mí por no me aquel da pena prurito que tenemos. nada. Claro, pero esa pena hay que romperla. Si algo nos ha dejado también este espacio de meses que hemos vivido es que hay que superar muchas cosas, entre ellas la pena. ¿Pena de qué? Si se trata de aprender, si se trata de enriquecernos, ¿pena de qué? Entonces voy a lo siguiente, Carlos. El concepto de lo jurídico es un concepto amplio. El concepto de lo jurídico es un concepto de una universalidad impresionante, porque en el mundo de lo jurídico no solamente está lo que para un sistema jurídico como el nuestro, que es el sistema latino, y metí la palabra ahí sin darme cuenta, que es el sistema latino, hay un elemento esencial que es la norma escrita.
Pero el mundo de lo jurídico va mucho más allá de la norma escrita. Existe lo que llamamos la costumbre. Y la costumbre, aún en sistemas como el nuestro, que se fundamentan en la norma escrita, tienen fuerza jurídica. Tenemos una frase coloquial que repetimos mucho y que tiene todo el sentido además, y es que la costumbre hace ley, ¿no es cierto? Entonces la costumbre tiene fuerza jurídica y eso no lo escribió ningún legislador, eso ha surgido de la práctica social. Pero las decisiones de los jueces también van creando derecho, también hacen parte del mundo de lo jurídico. Los conceptos, ya sea de ciertas autoridades, la DIAN, las superintendencias, en fin, o autores reconocidos, no propiamente el tal Camilo González que escribió el libro del que hablamos ahora, autores verdaderamente reconocidos, también hacen parte de lo jurídico y a eso se le llama doctrina. Entonces, mira, tenemos ley, tenemos jurisprudencia, tenemos doctrina, tenemos costumbre y todo eso arma un perfecto engranaje y hasta podríamos ir unos eslabones atrás. Hay otras fuentes del derecho que constituyen estructuras paralelas, la moral y la ética. Podríamos perfectamente por lo menos arrimar al mundo de lo jurídico la moral y la ética. Y ojalá que no solamente fuera arrimarla, sino que en nuestra conceptualización de lo lícito que decías ahora, no solamente analicemos si algo está conforme a la ley o no, sino si también está conforme a la ética o no. Entonces el parentesco puede ser más de fondo de lo que nos imaginamos. Cuando hablamos de lo legal, estamos hablando de uno de esos elementos muy importante y en el sistema jurídico latino que es el nuestro, históricamente el más importante, la norma escrita expedida por alguien que se encuentra facultado para ello, un legislador. Un legislador expide leyes. Por analogía también podríamos decir, bueno, pero hay otras instancias que también expiden normas que no tienen el carácter de ley, pero que conforman el mundo de lo legal. El presidente de la República expide decretos, ¿cierto? Entonces hay ciertas normas que conforman el paquete de lo legal. Es una fracción importantísima, mas no la única de lo jurídico. Y nos encontramos entonces con lo ilícito. Lo ilícito es lo que va en contra de lo normativo, en contra de lo normatizado en la ley. Y aquí quisiera de pronto agregar un elemento implícito en la pregunta y que sé que es un motivo de preocupación. A veces tendemos a asimilar el concepto de lo ilícito con lo delictivo y resulta que esa asimilación no es del todo cierta, porque habría una relación de género a especie. Todo delito implica que se cometió una conducta ilícita, necesariamente, pero no toda conducta ilícita implica que se Es un cometa un delito. delito. Correcto. Cuando yo violo una norma de tránsito y no paso de allí, por supuesto, bajo por Las Palmas y me poncha la cámara de fotomultas, cometí un hecho ilícito, violé el Código Nacional de Tránsito, pero no cometí ningún delito. Entonces, cuando violo una norma, estoy cometiendo un ilícito. La estructura de lo legal es una estructura formal que está estructurada y creada por un legislador. Y lo jurídico es un universo amplísimo que abarca los otros elementos que te comentaba. Esto que tiene que ver con el juicio moral, o sea, con eso que nosotros como seres humanos tenemos de el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo oscuro y lo claro, esa pulsión que tenemos desde lo psicológico, hablo yo, obviamente, esa pulsión que tenemos los seres humanos, hoy tú lo abordaste en el libro en todas sus páginas. O sea, allá hay psicología pura, pero en el primer capítulo hablas sobre la gerencia y lo legal. Entonces, en esas implicaciones de la gerencia y lo legal, es mi pregunta, ¿es solo lo legal o tiene que ver con lo jurídico? Digamos que realmente debería abarcar lo jurídico, ¿no es cierto? Debería abarcar lo jurídico. Pero en una conversación como esa que se materializa en el texto, digamos que hay un punto de partida. Ubícate en cualquier organización de las organizaciones en las que trabajan todas ustedes y las personas que están conectadas en este momento, que amablemente se conectaron. Esas organizaciones corresponden
Y creo que es la mejor manera de entender su comportamiento a lo que es un sistema. Es un sistema dinámico y es un sistema abierto. No me detengo en el concepto, por ahí está macheteramente desarrollado en el libro, pero creo que de manera clara y con seguridad que en el auditorio virtual hay personas que dominan estos temas de teoría organizacional y teoría de sistemas al dedillo, pero sí hay una premisa clara, y es que todas las organizaciones existen en un entorno, y en ese entorno generan relaciones, ya sea en un entorno próximo, como cuando te relacionas con tus proveedores o tus clientes, tu entorno próximo, pero todas estamos inmersas en un entorno general, y en ese entorno general nos afecta lo político, nos afecta lo económico, nos afecta lo tecnológico, nos afecta lo cultural, nos afecta lo demográfico, lo geopolítico y un larguísimo etcétera, para concluir que también nos afecta lo legal. Técnicamente, a una estructura legal definida de manera formal se le denomina ordenamiento jurídico. Las empresas que están en Colombia están sometidas a un ordenamiento jurídico. Y reitero algo que mencioné a las carreras hace un momento, Carlos, y todo el auditorio. Y ese ordenamiento jurídico nos afecta, queramos o no queramos. Conozcámoslo o no lo conozcamos. Ese es un detalle Claro. de riesgo bastante interesante. Entonces el mensaje es, señor gerente, usted debe tener un cierto nivel de acercamiento, por lo menos a lo legal. Los otros componentes de lo jurídico, de pronto déjenos a los abogados y lo profundizamos y se lo transmitimos cuando sea necesario, pero mínimamente un acercamiento a lo normativo, mínimamente un acercamiento a lo legal, como palanca, que finalmente esto es como la médula espinal que va a lo largo y ancho del libro, como palanca para la adecuada toma de decisiones. Bueno, vamos por partes. Entonces, tú en esa parte del capítulo, del primer capítulo del libro, desarrollas esto que acabas de decir, pero entonces ahí tenemos un reto como gerentes y es, listo, yo tengo un marco normativo, no, un marco legal. Marco legal, vale. Legal. El normativo es más amplio, ¿no? Entonces entiendo Sí. que es normativo, jurídico y legal. Entonces, el legal, que es más concreto y lo que nos ocupa hoy, entonces tengo un mundo de libros que son súper gruesos, que ustedes estudian 5 años para aprenderlos a leer, porque no se los aprenden. y, y entonces decimos coloquialmente que la ley es para los de Ruana. Y entonces no es para los de Ruana, es para el que sabe leer. Para el que sabe leer. Eso es Para el lo que que sabe leer. qué planteamiento tan interesante el que acabas de hacer, Carlos. Y es completamente cierto. Mira, eh, es claro, cada profesión tiene su eje de formación fundamental. Todos los profesionales generamos un modelo mental, pero el mundo moderno nos exige interdisciplinariedades. Yo tuve esa fortuna de que muy recién graduado como abogado, hice la especialización en finanzas. Entonces, rompí mi chip de cuadrícula de abogado muy rápidamente, muy tempranamente. Y no estoy queriendo decir que las cuadrículas sean malas, simplemente que el mundo moderno exige que se rompan. Y así como un abogado debe flexibilizar su mente para entender que hay otras cosas muy importantes, tan o más que el mundo del derecho, tan o más. De nuevo, el año y medio que hemos vivido, al abogado que no le ha dejado claro que es más importante la medicina que el derecho, no sé en qué planeta vive, ¿no es cierto? Hay cosas más importantes que el derecho, pero también el señor gerente tiene que entender que no todo son finanzas, que no todo es marketing, que no todo es el manejo de lo humano, desde el manejo de lo humano importantísimo, sino que todo eso está transversalizado por unas normas. Y es interesante que se acerque a ellas. Y retomo la última parte de lo que dijiste. Primero, no para que se convierta en abogado. Y segundo, no para que se las aprenda. Espérame un segundito para seguir graficando, porque dijiste algo muy cierto. Mira, esto es un código, este es nuestro código de comercio. Por eso decimos que el derecho es ladrilludo. ¿Sí o no? Porque esto es un ladrillo. Y Eso con puede, eso se puede hacer una casa. con eso se puede hacer una casa y grande, y grande. Entonces, a mí me ha gustado mucho una palabra que utiliza Carlos Díaz y utilizas tú.
utilizan en el ámbito de zona segura, y es el de la evangelización, ¿no es cierto? Ustedes hacen una maravillosa, a mí me tienen evangelizado, una maravillosa evangelización alrededor de la gestión de riesgos, y yo he pretendido hacer una evangelización alrededor del mundo de lo jurídico. Y creo que parte de esa evangelización es bajarlo de ese nivel de ladrillo. Entonces, yo parto de dos premisas. El derecho no tiene por qué ser ladrilludo, y por eso los diálogos no socráticos también. Esa es otra explicación. Puede aprenderse derecho de una manera entretenida, y he procurado que a lo largo de mi vida mis alumnos así lo sientan, y, y, y percibo que lo han sentido así, y dijiste algo clave, y el derecho no tiene por qué ser de memoria, y mucho menos en un sistema como el nuestro, en el cual los cambios legales son permanentes, en el cual cada fiscal quiere tener su código de procedimiento penal, cada ministro de Hacienda quiere tener su reforma tributaria, etcétera, etcétera. De lo que se trata es de, utilizo tal cual el término que utilizaste, de saber leer, saber interpretar y saber contextualizar para, repito, darle soporte a la toma de la decisión. Es finalmente, ahí está el secreto, y ahí está, digamos, como el eslabón que termina por unir este mundo del derecho y el mundo de la gerencia alrededor de lo que puede ser la mitigación de ciertos riesgos, ¿no es cierto? Sí, esos riesgos que surgen del no cumplimiento de la norma y que pueden surgir de buena fe, por simple y llano desconocimiento. Porque entonces el marco legal de lo laboral, lo civil, lo penal y lo comercial, entonces ya tenemos, no uno, ya tenemos 4 ladrillos. Si le sumamos el Código de Procedimiento Penal, entonces ya son 5 ladrillos. Estatuto ¿Cierto? tributario. Y el de contencioso administrativo, entonces ya son 6 ladrillos. Bueno, 6 ladrillos que están en todas las bibliotecas de todos los abogados. Ahora, hablemos de cuando yo, gerente de una mediana empresa, de una pequeña empresa, tengo una iniciativa, un proyecto. eh, ¿Cómo hago la llamada al abogado? Así vendimos y promocionamos este conversatorio. Que llamen a mi abogado. O sea, ¿por qué debo yo llamar a mi abogado? Correcto. Esa es la pregunta. ¿Que llamen a mi abogado? ¿Y para qué llamar a mi abogado? ¿Y en qué momento llamar al abogado? ¿Cuando estoy pensando en tomar una decisión o después de que la tomé? ¿Cuando estoy pensando en hacer algo o después de que lo hice y me salió mal? ¿Cuándo voy donde el médico? ¿Me hago mis rutinarias revisiones periódicas o espero a estar enfermo? Ahí también hay una analogía que creo que aplica, ¿no es cierto? Entonces, te lo voy a graficar de la siguiente manera. Situación de la vida real que ocurre con mucha frecuencia en la actividad nuestra como abogados. En la relación con los clientes se va generando por allí cierta camaradería que finalmente se evidencia en el lenguaje que se utiliza en el texto, ¿no es cierto? A veces hasta una camaradería irreverente. Y al abogado, en este caso a Camilo González lo llama un cliente ya muy amigo también, o con quien se ha generado confianza, y le dice: Camilo, necesito un favor. Tenés por ahí un modelito de un contrato de tal cosa. Por favor, me lo podés enviar y luego cuadramos los honorarios. Y más allá de los honorarios, desde hace bastante tiempo, mi respuesta es: no, no te lo mando. Más bien, si se puede presencial, invítame a un café presencial. Si tiene que ser virtual, conectémonos virtualmente y me cuentas cuál negocio estás haciendo. Es que los hombres de negocio son los gerentes. Ellos son los que se idean formas de hacer negocios, y la dinámica de la realidad social y económica nos indica que cada vez surgen nuevos modelos de negocios antes impensados, antes impensados. Lo que yo hago es escuchar y tratar de darle una adecuada forma jurídica que trate de disminuir los riesgos en esa relación que va a emprender, o con la palabra que tú utilizaste, o en ese proyecto que va a iniciar, o en esa sociedad que va a constituir, sea cual sea el escenario. Entonces, allí parte la relación, es empezar antes de a vislumbrar
cuáles son los eventuales peligros ante los cuales me puedo enfrentar para tratar de cerrar un poquito la brecha y blindarme en algo frente a esos peligros. El blindaje nunca será total, ¿no es cierto? Nunca será total, pero tiene que ver mucho con un concepto que se utiliza hoy, Carlos, en el mundo de los negocios y que me parece supremamente sano, el concepto de la debida diligencia. Si voy a hacer algo, y yo diría, si voy a hacer algo, sea lo que sea, primero me debo empapar, primero debo enterarme, primero debo informarme. Si voy a tomar una decisión de emprender un negocio, celebrar un contrato, crear una sociedad, primero debo averiguar acerca de eso, de qué se trata, y no solamente de qué se trata hoy, sino de cuáles podrían ser sus consecuencias futuras eventuales y probables, ¿no es cierto? Entonces, por ahí empieza la relación. Mira que es una conversación que a la hora de la verdad se convierte en una conversación simple. Y debe ser simple. Camilo, un temor grande que tenemos los que somos ya mayores y estamos empezando a ser adultos mayores, es que las nuevas generaciones ven las profesiones como fuentes de conseguir dinero y no estructuras de conocimiento que tienen que mantener actualizadas, profundizadas y procesadas mentalmente para poder ser altamente eficientes. Entonces la gente se especializa. Dice, no, yo soy especialista en tal cosa, pero se especializan es porque pasaron por la universidad un semestre, perdón, un año y medio, se sentaron en el aula, leyeron mucho, pero la praxis, eso que hace que el especialista sea especialista, no está por ningún lado. Pero yo no le estoy restando valor ni mucho menos a la juventud. La juventud tiene unos valores enormes que nosotros tenemos que ayudarles a canalizar. Entonces viene mi planteamiento alrededor del tema. ¿Se puede ser abogado sin ser profundo? Mira, se puede acercar al cliente sin ser profundo, pero para ayudarle al cliente a prevenir su problema o resolverlo si ya lo tiene, debe tenerse un alto nivel de profundidad. Alto nivel de profundidad. Es decir, el nivel de profundidad que no existe en el texto, en la conversación, está en la trastienda, está en el ejercicio, está en el trabajo, porque debe ser una asesoría seria y profesional, ¿no es cierto? Y vuelvo a la analogía, y lo planteo en los siguientes términos. Yo creo que a todos nos ha pasado que vamos a una cita médica y por supuesto poniendo de antemano el respeto por todas las profesiones y más por las ciencias de la salud, con lo que la aprendimos a valorar en los últimos tiempos. Y salimos de la consulta como en las mismas, porque resulta que el médico nos habló en unos términos tan técnicos que finalmente yo no supe si estoy aliviado o estoy enfermo. Mientras que a todos nos ha pasado que salimos de la consulta con un médico que nos habló en cristiano, que nos explicó con coquito que usted qué tiene y cómo lo vamos a tratar. Y no solamente salimos enterados, sino que salimos optimistas. Salimos como con la claridad de que nos vamos a aliviar, ¿no es cierto? Pues lo mismo debería pasar entonces, o perdón, no debería. Lo mismo pienso yo, y es mi manera de hacerlo, que debe ser la relación abogado-cliente. Hablemosle al cliente en cristiano. Y si la representación al cliente es una representación judicial y tenemos que presentar un alegato ante un juez, al juez hablemosle técnicamente y jurídicamente. Le tenemos que decir las cosas como desde la profesión están estructuradas y como desde la ciencia están construidas. Pero ¿para qué enredamos al gerente con eso? ¿No es cierto? ¿Para qué lo vamos a enredar? Yo aprendí una frase en mi último año de la Facultad de Derecho a un querido e inolvidable maestro. En alguna clase dijo, hombre, no es necesario revolver las aguas para que parezcan profundas. Todo tiene su momento. Existe el momento de la profundidad, pero si yo hago un estudio profundo, te puedo escribir, Carlos, un concepto entendible. Entendible, luego de mi análisis profundo, porque si tú me pides un concepto sobre algo, un concepto escrito, pues estás pidiéndome el concepto para entender lo que te voy a escribir. Te voy a escribir. Entonces, ¿qué problema hay en que lo escriba en un lenguaje que sea entendible? En un lenguaje en el que si tengo que decir algo técnico lo diga,
pero inmediatamente lo explique. Entonces realmente no hay contradicción entre ese concepto. Es perfectamente viable y te lo confieso. Ha sido como mi estilo. No sé si de pronto esa ruptura de chip temprana que te mencioné hace un momento y que les mencioné a ustedes hace un momento, pues me ayudó a entenderlo. El lenguaje científico es para el momento de la ciencia, pero hay momentos en los cuales la ciencia está en el fondo, pero en la relación está otra cosa. Hablamos sobre, en tu libro, marcas y remarcas el papel y la responsabilidad que tiene el comerciante frente a su establecimiento de comercio y las relaciones con los distintos grupos de interés. Yo quiero detenerme ahí, Camilo, porque me parece que nos falta comprender que el marco jurídico no es el intramural, sino que las relaciones con los grupos de interés son las que propician el riesgo. Es el caldo de cultivo para los equívocos, los incumplimientos. Hablemos un poco de eso. Vale, vale. Carlos, hace un momento hice una rápida contextualización y voy a volver a ella tomando un elemento por el que pasé muy de largo. Nuestras organizaciones existen en un entorno y esos elementos generales que mencioné hace un rato de lo político, lo económico, lo legal, lo cultural, lo tecnológico, etcétera, está en algo que se llama el macroentorno. Pero hay un entorno más próximo y en el entorno más próximo nos relacionamos con nuestros proveedores, nos relacionamos con nuestros clientes, nos relacionamos con nuestros competidores, nos relacionamos con entes de naturaleza pública que nos supervisan o vigilan, por ejemplo, pero también nos relacionamos como con un entorno social en el cual estamos inmersos y que de alguna manera nos debemos en algo a ellos, ¿no es cierto? Y respecto de cada uno de ellos hay un hilo conductor, y aquí amplío el escenario, un hilo conductor jurídico, porque no se agota en lo legal. También nos aborda lo moral, también nos aborda lo ético, nos aborda la responsabilidad social, nos aborda otra serie de cosas, ¿no es cierto? Ahí hay un hilo conductor marcado y absolutamente claro. Y qué bien lo dijiste, qué bueno que quien ejerce la labor de, como lo llamaba por ahí algún teórico de la administración, de portavoz de una organización por ser su gerente, por ser su representante legal, entienda la dimensión de esas relaciones y entienda que por allí en la mitad hay unos elementos supremamente gruesos y delicados, sobre los cuales no hay que ser especialista, pero sí hay que tener claridad de las cosas que existen. Y lo planteo con dos ejemplos relacionados con ese esquema que imaginariamente les planteé. Mi relación con el cliente. Sí, yo diría que hay algo obvio. Mi relación con el cliente implica que le debo cumplir una promesa de venta, una promesa de servicio, una promesa de entrega, y eso parecería que no tiene nada que ver con lo legal. Pero resulta que si yo le incumplo mi promesa, por ahí derecho le estoy incumpliendo mi contrato, ¿cierto? Entonces hay un efecto legal, pero no se nos olvide algo, que la mayoría de las veces a ese señor cliente también le podemos poner el sombrero de consumidor, y como consumidor tiene unos derechos y yo tengo unos deberes para con él por ser mi consumidor. Y cada vez son más exigentes las autoridades, como la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de la manera como yo respeto o no respeto los derechos del consumidor y mi relación con los competidores. En principio podríamos afirmar, y estoy de acuerdo, mi relación con los competidores es eminentemente estratégica. La estrategia existe porque hay competidores, si no, no se necesitaría estrategia. Entonces eso es estratégico. Pero qué tan bueno. Entonces yo puedo diseñar cualquier estrategia y desarrollar cualquier práctica, así perjudique el mercado o perjudique a mis competidores. No, entra a jugar la norma, entra a jugar en lo que llamamos la lealtad en la competencia, que por aquello de que nos gustan más las cosas en negativo, la fórmula que nos aprendimos creo que todos fue la competencia desleal, ¿no es cierto? Que finalmente lo que implica es que debe haber unas reglas de juego de fair play, para relacionarnos adecuadamente con la competencia. Y esa conciencia tiene que existir en los tomadores de decisiones en las empresas. Yo admiro profundamente la labor de la gente de marketing.
una maravilla y además absolutamente fundamental en términos de sustentabilidad de las organizaciones en el largo plazo. Pero a veces me pongo como medio arrozudo por las decisiones que se toman de realizar ciertas estrategias, donde se obvia cualquier análisis legal. Y cuando nos damos cuenta que en esa estrategia va inmersa una práctica de competencia desleal, de pronto ya la Superintendencia de Industria y Comercio nos sancionó, y la sanción puede ser gruesa. Y la sanción puede ser no solamente para la empresa, sino para mí como tomador de decisiones. Y lo relaciono con la primera parte de tu pregunta. Por eso a lo largo del libro, perdona Carlos, 30 segundos redondeo algo, por eso a lo largo del libro también el mensaje es claro. Señor tomador de decisiones, tomar decisiones es un oficio de alto riesgo, porque todo el que toma decisiones acierta o se equivoca. Acierta o se equivoca. Tan simple como es. Hay una intervención de Ana, y acuérdate que esta es una conversación entre ellos y tú. Por supuesto. Entonces, hay que prohijar la intervención de quienes nos acompañan hoy. Ana hace una pregunta. Con su experiencia, ¿qué requieren las nuevas generaciones desde la nueva forma de hacer negocios si quieren llegar a ser gerentes? Profunda. Interesante, interesantísima. Vuelvo a apoyarme en esa graficación mental que les compartí. Es necesario que haya un adecuado conocimiento del entorno, muy adecuado conocimiento del entorno. Yo hablo desde mi profesión, de la abogacía, pero alguien podría escribir un libro, Gerencia y Política. Alguien podría escribir un libro, Gerencia y Cultura. Alguien podría escribir un libro, Gerencia y Tecnología. Alguien podría escribir un libro, Gerencia y Demografía, etcétera, etcétera, etcétera. Me apoyo en algo que dijiste ahora. Si bien es cierto, la especialización en el conocimiento sigue siendo válida, respetable y necesaria, también es completamente claro que dada la complejidad del mundo moderno, es necesario tener una visión amplia, universal e interdisciplinaria. Y te voy a decir algo. Yo soy de la idea de que reprochar la conducta de los jóvenes es una tradición milenaria. Y generación tras generación, todas las generaciones reprochan a la que le sigue. Y yo a los jóvenes los valoro demasiado. Los valoro demasiado. Hay una cosa que lo vemos en la cotidianidad incluso de los hogares, y quienes tienen hijos y conviven con ellos, yo tengo una hija, pero ya hace tiempo viajó a su vida propia, nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta. Pero ¿cómo hace este muchacho para estar haciendo la tarea, para estar chateando en el grupo de amigos y para estar oyendo música? Y a lo mejor está viendo la serie de moda en Netflix y es capaz de hacer las 4 cosas. Yo lo confieso humildemente, yo a duras penas hago una. A duras penas. Ellos son capaces de hacerlo todo. Y si son capaces de hacerlo todo al tiempo, son capaces de analizar el entorno de una manera más completa de lo que lo hacemos nosotros. Yo en gran parte de mi carrera docente fui docente de pregrado, y en algún momento interrumpí esa faceta y continué con posgrados, no por preferencia, sino por un sentido práctico. En atención a mi actividad como consultor, me tocaba salir de la ciudad, en fin, entonces ya el compromiso de todo un semestre se vuelve complicado, ¿no es cierto? Mientras que la programación de clases de posgrado pues se maneja mucho más flexiblemente, digámoslo así, y se maneja calendario. Pero añoro las clases de pregrado porque encuentra uno unos jóvenes con unas potencialidades absolutamente maravillosas. Pero centraría entonces la respuesta en eso, la gran capacidad que tienen, y que por fortuna ya la tienen, de una mirada universal, partiendo por algo. Por definición, el joven, utilizando esas frases que tanto se usan, por definición, el joven ya es un ciudadano del mundo, ya es un ciudadano del mundo. Nosotros nos aterramos porque de pronto el joven ya no es tan apegado a las tradiciones, por ejemplo, de una tierra como la antioqueña, como lo éramos nosotros. Sí, es absolutamente normal, absolutamente normal. Es que el joven de hoy, inclusive sin pensar en estratos, tiene posibilidades de internacionalizarse muy fácil. Y si no es a través de la permanencia física en otro país, en otra ciudad, es a través del contacto por mecanismos como este. De manera que la universalidad ya la tienen. Y eso a mí particularmente me deja
tranquilo, me deja tranquilo. Pero para ser coherente con cosas que hemos venido conversando, Carlos y auditorio, pero sí diría que es indispensable y sería en una de las cosas que más deberíamos velar, que no se pierda ese sentido de lo ético, que no se pierde el sentido de lo ético, que siempre el gerente, en medio de este pragmatismo que estamos viviendo, en el cual en el mundo empresarial las metas están por encima de todo, entienda que hay veces en que hay que escoger entre las metas y el obrar bien y el tomar la decisión correcta. Así no sea la decisión que unos accionistas esperen, por ejemplo. Sé que decir esto es facilísimo y hacerlo es muy difícil. Y de pronto, por reflexiones como esas, fue por la que llegué al mundo del gobierno corporativo. Porque en el gobierno corporativo es claro, cuando hablamos de ética y conducta en las organizaciones, que no basta con predicar que necesitamos gente honesta, sino que debemos propiciar la honestidad. Propiciar la honestidad. Pero eso se logra y los jóvenes también lo tienen claro, más la conciencia ambiental que ya tienen y que no tenemos nosotros, por ejemplo. Por ejemplo. Yo creo que el temor que podemos tener las generaciones que vamos más adelante es por el tema de la responsabilidad que tú abordas en el libro, ya en la última parte, que ya entre otras ya estamos entrando en la última parte del conversatorio, es sobre la responsabilidad de los administradores. Ese temor a que sin la experiencia, al tomar una decisión, esa responsabilidad se les devuelva. Es que el temor de nosotros padres, de verlos a veces como medio inexpertos en la toma de decisiones y en la asunción de las responsabilidades. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. El mundo está cambiando y necesita diálogos no socráticos entre los jóvenes y los adultos para Necesarios. poder, encontrar una mejor armonía de las situaciones. Es cierto. Eh, Hablemos de las responsabilidades de los administradores. Correcto. Carlos, tú me has escuchado varias veces hablar de este tema y te has dado cuenta que me gusta en ejercicios académicos utilizar digamos, algo así como un método. Y ese método es abordar el tema de una manera utilizo la palabra gráfica, muy terrorista, para luego irlo suavizando y llegar a él con una mirada optimista. Es claro, desde 1971, cuando se expidió nuestro actual ladrillo de comercio, nuestro actual código de comercio, se involucró por allí el concepto de responsabilidad de los administradores, y luego en el año 95 hubo otra ley, y no hablemos de números de leyes, que reposicionó el tema de una manera muy simple, pero muy contundente, y dejó completamente claro que en el mundo de los negocios, quien toma una decisión que le causa perjuicio a alguien debe responder por las consecuencias de su decisión. Pero, y esa es la parte terrorista, ¿no es cierto? Entonces se le quitan a uno las ganas de ser administrador, se le quitan a uno las ganas de estar en una junta directiva cuando oye decir eso. Pero viene la parte tranquilizadora, que es la que hoy quisiera que nos quedara más clara que la terrorista. Pero el legislador a veces es sabio y uno no se da cuenta. Entonces el legislador, digamos que tomando elementos evolutivos del mundo en general, porque este tema es mundial, dice, Claro, pero un administrador no tiene por qué responder como administrador por las consecuencias de sus decisiones si las tomó de buena fe y las tomó diligentemente. De buena fe y diligentemente. Puede que la consecuencia sea nefasta, y lo voy a decir con todas sus letras como me gusta decirlo, puede que me echen, pero no me podrán atribuir una responsabilidad como administrador con la cual persigan mi patrimonio para embargármelo o busquen llevarme a la cárcel o algo por el estilo, porque actué de buena fe y actué diligentemente. Y el concepto de diligencia también ha seguido evolucionando. Y muy recientemente, este año, hace muy poquitos meses, hasta semanas diría yo, no digo por enésima vez, pero sí ratifica algo la Corte Suprema de Justicia, que es un elemento clave en la responsabilidad de los administradores, y es el concepto de la discrecionalidad gerencial. La discrecionalidad gerencial, casi que es el compañero inevitable de la diligencia.
Yo soy diligente si me informo, si consulto, si analizo, pero luego de consultar, analizar y preguntar y apoyarme en el concepto de un experto en el respectivo tema, por ejemplo, de un abogado, el tomador de decisión soy yo como gerente. Y puedo utilizar mi discrecionalidad y puedo asumir riesgos asumibles. Y puedo asumir riesgos asumibles. Y si no salió, puede que me echen, pero no me podrán atribuir responsabilidad. Ese elemento es un elemento clave, Carlos, la discrecionalidad gerencial. Y en esas conversaciones no socráticas también es parte del hilo conductor. Yo como abogado doy un concepto, pero eres tu gerente el que decides. Es tu gerente el que decides. Y es perfectamente válido que decidas en contravía de mi concepto, después de que lo balancees, ¿no es cierto? Después de que hagas el balance adecuado y en tu sano criterio y tu sana discrecionalidad tomas una decisión diferente a lo que yo te dije, sabiendo que Hablamos estabas de, hablamos de riesgos legales y es, digamos que hoy es eh, la ventana que estamos abriendo en conversatorios para adentrarnos un poquitito en la materia. Más adelante vamos a tener un conversatorio en el que te vamos a también invitar a ti un panel de distintos abogados, ¿sí? 2 abogados, 4 opiniones, para que hablemos sobre gestión de riesgos legales y la norma. Pero entonces, aterricemos para quienes nos acompañan 4 entornos que aprendemos de tu libro, pero que también están de tu libro no socrático y lo socrático que aparece en la norma. Y es, hay que hacer planificación de riesgos legales. Esto es previsión. Tú lo tienes en el libro. Hay que prever el marco jurídico. Entonces, hablemos 2, 3 minuticos de la previsión como una actitud en la conversación entre el perfecto. gerente y el abogado. Perfecto. Mira, ayer estuve en un ejercicio académico en una facultad de Derecho en la que están haciendo una revisión de su actual pensum para hacerle algunas adecuaciones y alguna modernización precisamente orientada a que los abogados de las nuevas generaciones pues tengan una visión distinta a la que con la que me formaron a mí, que no reniego de ella porque era la época. A mí me criaron y me formaron como abogado para litigar, para pleitear, mientras que a los nuevos abogados los forman para otra cosa. Por ejemplo, para hacer un buen apoyo para las decisiones gerenciales, ¿no es cierto? Y discutíamos acerca de una temática, y finalmente creo que por fortuna va a quedar incorporada en ese pensum, el análisis económico del derecho. Y tiene que ver todo con lo que estás diciendo. Cuando voy a tomar una decisión, hay unos efectos. Y esos efectos se pueden analizar desde muchas aristas, ¿no es cierto? Desde lo humano, lo financiero, desde lo logístico, desde lo que sea. Y desde lo legal, cuáles son las eventuales consecuencias legales de esta decisión, pero no por el ejercicio legal como tal, sino porque es que en el mundo de los negocios las consecuencias legales se traducen necesariamente en consecuencias económicas, necesariamente. Claro. Y Y reputacionales, ¿no? gravísimo eso que acabaste de decir, y reputacionales. Es que aparecer cada 15 días en la prensa como una empresa sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio, así tenga presupuestada la multa, reputacionalmente me tiene que afectar y me termina Eh, por afectar. Estamos muy dados hablando alrededor de eso, de que aparece una norma y muchos gerentes tienen la mala práctica de preguntar, ¿y cuánto vale la multa? Claro, es claro. Para saber si aplica o no aplica el requerimiento. Entonces, ahí tenemos todavía un pecado cultural grande. Y mira que ahí es donde se genera ese nexo, yo sinceramente lo digo y lo quiero seguir diciendo, irrompible entre derecho y ética. Sí, desde lo jurídico salgo del problema con una multa, pero desde lo ético, ¿qué? Y desde la implicación con esos actores con los que me relaciono, con la sociedad en general, ¿qué? ¿Cómo van a ver mi comportamiento? ¿Cómo van a analizar mi comportamiento? Y finalmente, ¿cuál va a ser la reacción, pragmáticamente dicho, la reacción del mercado frente a mi comportamiento? La mala reputación conduce a pérdida de credibilidad y la credibilidad hoy es un activo invaluable, absolutamente invaluable. Sí, ese es el vestido del producto, el vestido del servicio. Tal cual. La transparencia, ahora que estamos hablando de ética y transparencia, que es también otro
otro entorno que tiene que ver con lo legal y lo jurídico y lo lícito, ¿no? Bueno, hablemos ya hablamos de la planificación en términos gruesos. El hacer legal, o sea, esto que yo todos los días contrato, todos los días desvinculo, todos los días vinculo, y las relaciones, las reglas del juego. Ese hacer en gestión de riesgos legales. Vale. Tomemos como hilo conductor una de las relaciones normales en el mundo empresarial alrededor de la cual gira casi todo, que es una relación contractual. Pues bien, la relación contractual implica todo un ejercicio de gestión de contratos, que implica esa planificación, lo que yo suelo llamar la etapa precontractual, que es importantísima, donde negociamos las reglas de juego y que según el Código de Comercio debe estar revestida de buena fe, que nos digamos las cosas como son para que podamos perfeccionar el contrato como es. Pero a partir de ahí empieza la ejecución. Y en la ejecución tiene que haber un monitoreo acerca de cuáles son las obligaciones recíprocas. Y cuáles son las obligaciones recíprocas implica que si me comprometí a hacer ciertos despachos con determinada temporalidad, pues debo hacer los despachos con determinada temporalidad y además con el cumplimiento de unas características de lo que estoy despachando. Y si mi otra parte se comprometió a hacerme unos pagos, pues debe tener un cumplimiento, ¿no es cierto? Y si no, va a haber unos efectos. Y el efecto se puede traducir en que me aplican una multa que estaba establecida en lo que llamamos una cláusula penal, que puede desembocar en un incumplimiento grave que lleve a una terminación del contrato y por lo tanto a un pleito. Y entonces allí también la manera como hayamos perfeccionado nuestro contrato tiene todo que ver para saber si vamos a los jueces o vamos a un tribunal de arbitramiento, dependiendo de si hay o no una cláusula que se llama cláusula compromisoria, en cuyo caso vamos a un tribunal de arbitramiento. Y para eso, digamos que hay gerentes muy avesados, que cometen el error, como lo digo en el libro, y lo digo con todo respeto, de automedicarse. Y yo soy el primero en la fila en el caso de la automedicación. Equivocadamente, pero tengo la tendencia a automedicarme. Hay momentos en los cuales hay situaciones tan rutinarias que pueden ser resueltas por el gerente, sin necesidad de acudir ni al abogado interno ni a un abogado externo, ¿no es cierto? Las puede resolver desde la experiencia, desde la práctica, desde el sentido común, que en muchas oportunidades lo tienen más los gerentes que los abogados. Desde el sentido común, pero hay situaciones en las cuales se tienen que disparar señales de alerta. Señales de alerta es, esto no lo hago sin consultarle a mi abogado. Repito, no para hacer lo que él me diga, pero sí para llenarme de argumentos, para llenarme de insumos. Y esa es la cotidianidad. Es que si a mí me preguntaran cuál es la labor cotidiana de un gerente, yo no vacilaría en decir que es tomar decisiones. Permanentemente están tomando decisiones sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa. Algunas ameritarán consulta, otras no la ameritan. Pero en caso de duda, por favor, acudamos al experto, acudamos al especialista, acudamos a quien nos pueda dar luces, así como acudimos al médico en caso de emergencia y de alarma también, ¿no es cierto? En las facultades de medicina, a los que están estudiando cirugía, les dan un consejo al de empezar. Y dice que cuando ya está el paciente en el quirófano, ya está abierto y todo lo demás, ante la duda, no hay duda, proceda. Eso lo pueden hacer los cirujanos, pero un gerente no puede hacer eso. O sea, uno no puede proceder con el hígado, así tenga todas las de ganar, porque el azar en el riesgo es un condicionante bastante grande. Bueno, son las 6:06 de la tarde, nos comimos ahí 6 minutos más de esta conversación. Quiero invitar a las personas que nos están acompañando, a Cristina, a Diana Isabel, a Carlos Mauricio, a Jonathan, a Catherine, a Lina, a McDonald, a que conversen con Camilo. A mí se me acabaron las preguntas, porque yo ya leí el libro. Las preguntas no son prácticas. Entonces los invito a que conversen con Camilo, por favor. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Estos les dio susto.
Ana, ¿cómo estás? Carlos Mauricio también encendió su cámara. Entonces, Qué Ana, bueno, qué bueno. Ana y Aquí Carlos, qué bueno. estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué ¿bien tal? tú? Muy bien, muy bien. Qué rico este espacio tan bacano. No había estado y me parece delicioso. Así que, bueno, encantada de escucharte y además con ese acompañante que te ayuda como a nutrir mucho más este espacio tan bacano. Em, Ahorita que Carlos te hacía la pregunta que puse allí, me quedé pensando en algo y es, yo pues soy admiradora número uno de todas estas nuevas generaciones y de la innovación y de la creatividad y de los nuevos negocios. Sin embargo, sigo muy como en la reflexión alrededor del tema de las implicaciones que hay en procesos como los nuestros que tienen mil patas, ¿sí? Porque cuando tú te metes al mundo del derecho, entonces todos son actos interpretativos, ¿sí? Y cuando empezamos a hacer pues como toda esta búsqueda de ascensos, de talentos, de hacer crecimientos en las organizaciones, pues muchas veces lo que allí ocurre es que estamos tan centrados en buscar el resultado y en impulsar esos nuevos negocios que de pronto estos otros elementos se nos convierten en una restricción en un momento determinado si no tuvimos la suficiente prudencia para, ¿cierto? Entonces quisiera escucharte desde esa mirada, desde esta postura de tenemos que impulsar las nuevas generaciones, pero también cómo llevar todo lo que también nos ha mostrado la experiencia desde el lugar donde aquí hay que poner también un poco de prudencia. Sí, entonces quisiera como escucharte en ese balance porque te digo, vengo del mundo de vamos a ascender gente, qué rico que sean los talentos naturales, qué rico que sean las personas que han crecido en las organizaciones, ¿cierto? Pero también cómo cuidar esto otro que también sabemos que si se nos va hondo. Así es, así es, así es una reflexión bien interesante. Y mira, de pronto me devolvería a hablar de lo que es la semilla de muchas cosas, que es el sistema educativo. Uh En el -huh. sistema educativo, digo yo, en todos los niveles, devolvámonos solamente hasta el más cercano, que es el universitario, de donde tenemos la gran mayoría de talento para nuestras empresas, se vienen haciendo reflexiones hace tiempo y también en el mundo. Y es cuáles son esas, con esa palabra pues tan utilizada hoy por hoy, esas competencias que verdaderamente deberían tener esos jóvenes. Y cada vez va tomando más fuerza dentro de la conversación, la necesidad de volver a eso que de alguna manera hay que llamarlas, pero a mí nunca me ha gustado el nombre, eso que llamamos las competencias blandas, ¿no es cierto? Esas Sí. competencias blandas de la comunicación, esas competencias blandas del trabajo en equipo, esas competencias básicas blandas tan elementales como la comprensión de la lectura, saber leer, como decía Carlos al principio, y saber entender una norma para adecuarla en su interpretación y no equivocarnos en su interpretación. Si se redoblan los esfuerzos en ese sentido, pienso que estaríamos adelantando un camino fundamental. Pero hay un, porque todo lo otro se aprende y se aprende en diferentes escenarios. También cada vez, y esto es un peligro en el que está un riesgo, estoy en el escenario de los riesgos, un riesgo al que está el sistema educativo de educación superior enfrentado hace tiempo, y es el advenimiento para quedarse de la universidad de la empresa, ¿no es cierto? La empresa sabe mejor que la universidad cuáles son las competencias técnicas que necesita. Entonces, cuando el profesional llega a la empresa, lo pueden formar a su imagen y semejanza técnicamente, pero qué bueno que ya desde el sistema educativo nos llegue con esas competencias blandas. Y agregaría algo, en lo que sí me tengo que devolver varios eslabones, inclusive a lo largo de todo el proceso formativo del ser humano desde muy niño, y es recuperar algo que yo no diría que se diluyó, pero sí está muy embolatado, y es la humildad. Es la humildad. No hay nada más peligroso que creer que uno se las sabe todas, porque cuando uno cree que se las sabe todas, cree que es infalible. Y cuando cree que es infalible, toma ese tipo de decisiones que a ti te preocupan, ¿no es cierto? Cuando hay humildad, entonces no me da pena preguntar,
No me da pena apoyarme en mi equipo de trabajo, así sean mis inferiores jerárquicos. Al jefe le da pena preguntarle a su equipo de trabajo. No le debería dar pena. Ahí hay gente que ha tenido experiencias. Si está dispuesto a perder, si está dispuesto a perder. Dentro de eso, ese ejercicio que suele hacerse, a veces cansón y repetitivo, de las características de un verdadero líder y cosas por el estilo. La palabra humildad aparece siempre y no la podemos dejar diluir. Y ahí hay que usarlo en todos los ámbitos y en el ámbito empresarial también. Pertenezco a otra generación, admiro profundamente la juventud, pero tengo sesgos mentales y soy de quienes piensa que en el mundo hay que pagar derecho de piso. Entonces, en el mundo empresarial los ascensos no deberían ser tan vertiginosos. Debería pagarse un derecho de piso. Hay quienes me anteceden y hay quienes debo aprender de ellos, ¿no es cierto? Pero bueno, son políticas empresariales ya, pero con una profundización de competencias blandas en el sistema educativo, ayudados por el sistema empresarial, y estrategias para fomentar ser humildes, eso sería una maravilla. Y podría ponerse contribuirse por lo menos a solucionar ese enorme riesgo que tú planteas, Ana. Gracias. Yo quiero hacer un aporte a esa pregunta de Ana. Estaba buscando el libro, pero no lo encontré para mostrárselos. Hay un libro escrito en la década de los 60, finales de los 60, que se llama El Principio de Peter. Sí, el principio de incompetencia de Peter. O sea, es que se nos olvidó poner a leer a la gente eso. Un gerente debería, el hecho de que el libro está viejo, no quiere decir que está hecho desde la psicología reptiliana prácticamente. O sea, y el principio de incompetencia es humano. Es humano. Y nos pasa a todos nosotros. O sea, yo tengo un debate sobre en qué momento debemos echarnos de donde estamos. Cuando digo echarnos, no es echarnos como la vaca, sino de irnos. ¿En qué momento debemos irnos? Porque finalmente estamos cortando y llegamos a nuestro nivel de incompetencia. Es bueno la recomendación. Eso por un lado. Por otro lado, Ana, y para darle paso a Cristina Bedón, que levantó la mano, y Carlos Mauricio Moreno, que también levantó la mano, es que por eso nosotros hablamos hablando de habilidades blandas, competencias, hablamos sobre pensamiento basado en riesgos. La gente no lo ha logrado conceptualizar. Nosotros tenemos un modelo conceptual que lo hemos entregado, regalado, compartido a todo el mundo, y la verdad es que es una habilidad que los chicos, las nuevas generaciones tienen que aprender. Nosotros lo tenemos digamos que por experiencia lo hemos madurado, pero a estos chicos hay que entregárselos desde el concepto ya. O sea, casi que conceptualizarles y hacerles talleres alrededor de eso para que ellos entiendan que es pensamiento basado en riesgos. Nosotros, como ya tenemos un recorrido, pues digamos que lo aprendimos por capilaridad, por decir así, por llamarlo así, ¿cierto? Pero a los chicos hay que entregarles esa doctrina y esa nueva praxis como un nuevo concepto, creería yo, Ana. Muchas gracias. Vale, y permíteme, Carlos, hago un comentario adicional sobre la base de lo que acabas de decir. Mira, a mí me parece extraordinario que aparezcan formalizaciones como estas nuevas normas ISO sobre riesgo legal. Extraordinario que eso exista, pero no podemos dejar que el gerente solamente esté dependiendo de la norma ISO, porque entonces nos devolvemos 120 años en la historia y volvemos a ver taylorianos, ¿no es cierto? Lo que debemos hacer es fomentar ese pensamiento para que digiramos y entendamos de qué se trata la norma, de qué se trata, en ese caso, la norma de riesgo legal. Pero si no existe el pensamiento previo basado en riesgos, difícilmente le vamos a sacar la utilidad a la norma, muy difícilmente. Es cierto. Bueno, Ana, tenemos a Cristina Bedón. Gracias, Ana, por tu intervención y tu pregunta. Ana, gracias. Esta es tu casa, siempre. Gracias. Cristina, un placer.
Un placer, buenas tardes, Hola, Carlos. Cristina. Primeramente, felicitándoles por una vez más un conversatorio bastante enriquecedor. Es la segunda vez que yo participo, les saludo desde Ecuador. Y Qué ahí sí me maravilla, qué bueno. gustaría, Camilo, que bajo su experiencia nos pueda guiar un poco en lo que es el tema ya operativo de la gestión de los riesgos legales, que ahí nosotros siempre presentamos una divergencia justamente con los abogados, porque los abogados nos dicen, la parte, puntualmente, lo que usted hablaba al inicio del conversatorio, un puntual importante es el seguimiento normativo, el cumplimiento normativo en las empresas. Entonces ellos dicen, buenos riesgos, tenga, hágase cargo. ¿Quién debe gestionar eso? ¿La parte de riesgo, la parte del marco legal, llamemos así, o la parte de riesgos integrales? Mira, yo en esos temas, Un digamos que berenjenal. voy un poquito contra la corriente y he casado por allí peleas cordiales con mis colegas. Yo pienso que una vez hay una matriz de riesgos legales, eso no es para manejo de abogados, eso es para manejo de los que saben de riesgos. Eso es parte de la gestión de riesgo. Y generalizando el concepto, cuando tenemos una estructura, digamos, de detección de riesgos legales, la responsabilidad básica es del gerente. Es una responsabilidad gerencial. El abogado estará por allí atento para cualquier requerimiento, porque si no se nos invierte el silogismo y puede llegar a pasar algo que se vuelve muy disfuncional para las organizaciones. Yo creo que esto ha cambiado mucho precisamente por la formación jurídica de las nuevas generaciones, pero no sé si será una percepción equivocada mía o ya trasnochada, pero a los abogados en las empresas nos han visto algo así como el satánico doctor no, los que decimos que no a todo, nada se puede hacer porque todo es un peligro. También a una muy querida colega de una gran trayectoria empresarial le aprendí una frase que ustedes la conocen desde hace mucho tiempo. No, los abogados lo que tenemos que hacer es unos facilitadores de negocios. Facilitadores de negocios, cumpliendo con una labor de advertencia, ¿no es cierto? Esa labor de advertencia en muchas oportunidades nos queda formalizada en algunos documentos que formalizamos. Pero una vez los formalizamos, no es el abogado el que tiene que estar por allí ingiriendo en la vida cotidiana del gerente, es el gerente. Y si hay una estructura de control de riesgos, es la estructura de control de riesgos, desde mi perspectiva. Con la alerta dada por el gerente de marco legal, llamémoslo así. Con la alerta detectada por alguien y escalada al gerente de marco legal. Exacto. Listo, muy amable, muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta Cristina, y qué bueno que esta estés es tu conectada. casa. No dejes de acompañarnos. Aquí vamos a estar todos los jueves a las 5 de la tarde. Ya llevamos 50, ya no nos podemos bajar de ahí. Y la próxima semana, entre otras, vamos a hablar sobre, se me olvidó cuál es el tema de la próxima semana, mentira. ¿Cómo mejorar la memoria? No. Estamos llenos de información. No me quiero desviar. Carlos Mauricio, dale. Gracias, Carlos. Camilo, felicitaciones por este conversatorio. Se ha pasado esta hora y 20 rapidísimo. Bueno, y mi pregunta o comentario va muy de la mano con lo que acabas de decir. Y la voy a decir de una forma medio sarcástica, en el sentido de cómo hacemos para que en las facultades de Derecho incluyan la cátedra de Camilo González, para que los abogados sean precisamente esos facilitadores de negocios y no el doctor. No, muchas veces las empresas evitan consultar con el abogado porque ya dice, pues ¿para qué? Ya sé que me va a decir que no. Y claro, hay ciertas líneas que no se pueden cruzar, como lo decía ahorita Carlos, de no depende el valor de la multa. Pero siempre, y como se maneja también en el punto fiscal, pues siempre hay algo de riesgos. Lo que pasa es que el área legal tiene que ayudar a mostrar cuáles son esos riesgos, ayudar en esa evaluación y ayudar a tomar la decisión. Pero realmente los abogados, tristemente, en este mundo tan ágil que hoy en día en los que estamos, ¿cierto? Muchas veces siguen acartonados en sus escritorios y no facilitan los negocios. Y lo que hacen es precisamente que la gente evite pues consultarlos. Porque sabe que una vez
precisamente una vez la hayan consultado, ya el abogado va a emitir su dictamen, ¿cierto? Y ya lo deja uno sin movilidad. Entonces, sí creo que le falta muchísimo a las nuevas generaciones también de abogados, porque no solo son a los abogados de nuestra generación, sino a los nuevos, de ser más flexibles y buscar el negocio. Buscar claro, cómo sí y no el cómo no. Es claro, ser el facilitador de negocios, ese término me parece que es clave. Mira, Carlos, en eso, digamos, mirado desde una orilla optimista, percibo cierta evolución interesante en las facultades de Derecho desde cuando me formé en mi facultad, época que recuerdo gratamente, profesores que recuerdo con toda la gratitud del mundo, pero sí hay cierto cambio de perfil. Por ejemplo, como les decía hace un rato, a mí me formaron para litigar. Ya al abogado lo forman más para conciliar y en medio de la conciliación necesariamente tiene que estar formado para negociar. Eso ya implica un cambio de perfil bastante interesante, bastante interesante. Y cada vez veo también con mayor frecuencia en los pensum de derecho que se incluye un eje que podríamos llamar algo así como de derecho empresarial, que va más allá del tradicional derecho comercial con el que me formaron a mí, donde también se involucran ya elementos, por ejemplo, de finanzas, donde ya se involucran elementos de matemáticas. Entonces, esto va haciendo que la cuadrícula tradicional del abogado se rompa un poco y responda a otras lógicas. A mí particularmente siempre me ha llamado la atención, muy en positivo, la manera como los ingenieros se acercan al mundo del derecho. Ahí me descresta. A lo mejor porque he tenido más o menos la idea de que la lógica matemática es la mamá de todas las lógicas. Entonces el ingeniero con su formación ingenieril y matemática se acerca a cualquier rama del conocimiento. Pero si al abogado desde sus primeros semestres se le involucran elementos que le faciliten la interdisciplinariedad, vamos a ganar mucho en ese aspecto en el cual todavía hay una deuda grande y ojalá que se rompa rápidamente. Ojalá que se rompa rápidamente. No sé si habrá alguien más que quiera preguntar. Ahí está Agustín. Ay, no, ¿qué se hizo? Había levantado la mano Diego Wells. Diego, te fuiste. No, por acá estoy. Buenas noches. Hola, Diego. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba leyendo un poco acerca del libro El principio de Peter que estaban comentando hace un momento. Sí. Y resulta que leyendo El principio de Peter encontré pues algo que quisiera preguntar y aprovechando el conversatorio y agradeciéndole pues a Camilo y a Carlos y a todas las personas que están hoy conectados. Hubo una parte que me causó mucha curiosidad y dice lo siguiente: todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediatamente inferior porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes. Quiero preguntarles a ustedes qué piensan de esta frase, porque a mí me impactó. Por eso, yo amé ese libro cuando lo leí hace 25 años. Te voy a decir por qué. Porque es una realidad tautológica. Eso no admite contradicción. Uno llega a un momento de pulimiento tal en su cargo que se vuelve un chuleador de papeles. Chuleador en español castellano colombiano. Chequeador para los que nos ven de República Dominicana, que chuleador es otra cosa en República Dominicana. Estaban entusiasmados, hombre. Qué pena. Hay que tratar de moderar el Habla muy universalmente, por favor. Entonces, lo que se hace es un chequeador de papeles. Se vuelve tan rutinario que el cargo termina siendo lo que dice la descripción del cargo, que en gestión humana tienen en 2 hojas. Y eso es muy recurrente en el servicio público, porque el funcionario que pasa de analista profesional y de profesional a las capacidades terminan volviéndose tan transaccionales y tan rutinarias en la transacción que la capacidad de tener pensamiento lateral y poder traer nuevas ideas y ponerle incluso hasta una carga emocional no cabe.
Entonces, para poderse repotenciar y poder romper el techo y crear un nuevo piso, es bueno volver al principio. Hay una frase en el libro que es devastadora, y es: muchas veces un buen supervisor, cuando lo ascendemos, no es un buen ejecutivo, porque perdemos un buen supervisor y nace un mal ejecutivo. Entonces tiene una curva de aprendizaje hasta que se vuelve un buen ejecutivo. Cuando pasa de un buen ejecutivo, toca el techo, y entonces cuando ya toca el techo, no tiene más crecimiento. Eso le pasa mucho a tu generación, y es que cada rato llegan a la oficina de uno y nos dicen: es que yo creo que yo ya cumplí mi ciclo, yo creo que ya tengo que irme, es que yo ya creo que aquí no tengo nada que aprender. Y es válido, porque llegaron al principio de incompetencia. Yo lo que estoy aquí es chuleando, chequeando. Y entonces se vuelve aburridor. No, aquí ya no puedo crear. Pasa eso, Diego. El libro es muy bueno. Quiero complementar, o más bien preguntarte, porque es exactamente lo que me pasa dentro de la organización donde estoy laborando, Carlos. Llevo 7 años haciendo y aplicando los mismos procesos productivos, los mismos sistemas de asesoría, continúo. Entonces, quiero y busco un cambio a hacer, pero a veces siento que esa frase como que me pega mucho, que no sé si me estoy volviendo incompetente dentro del campo, o es que no sé cómo realizar y pasar a ese siguiente escalón, ¿no? Y tú lo dices y lo comentas, es como el tema de frustración, y como que los jóvenes sentimos que estamos en un proceso de cambio que va tan rápido que nosotros necesitamos subirnos a esa ola. Y quizás la mejor manera en como yo lo he venido aplicando es a través de tercerizar ese conocimiento y creando una propia empresa donde nosotros podamos tener esa sinergia y esa capacidad de crecimiento 10x que habla Google. Y lo estamos manejando así, paralelamente de pronto con nuestro trabajo, y estamos emprendiendo, teniendo otro sector donde apuntar y estar ahí, ¿no? Es como lo que yo siento, y es el sentir de como de muchos amigos. Nosotros los baby boomers, que nacimos en la década de los 50s y 60s, nos formaron para crecer verticalmente en las organizaciones. Peter, en 1970, dice: la posibilidad de cuando tú llegues al techo es crecer horizontalmente. ¿Qué significa eso? Significa o entregar tu conocimiento para que otro lo obtenga y lo pueda potenciar, deshacerte de lo que tienes, que se vuelve finalmente una carga, ¿cierto? Para dejar entrar nuevos conocimientos. Es desaprender, entregar el conocimiento a otro para tú incorporar. Es facultar al otro para que sea capaz de hacer, y finalmente, cuando ya tú, ese cargo que tú tienes, se lo entregas a otro, tú puedes respirar más y poder ser más creativo. Terminamos hablando de gestión de riesgos, terminamos hablando de gestión humana, pero se lo agradecemos a todos los que estamos aquí. De esto se trata. Carlos Díaz, ya son las 6:31, y respetamos mucho el tiempo de nuestra comunidad. Es hora de que nos despidamos. Carlos, ibas a hacer una última intervención para ya antes despedirnos de Camilo. Sí, Gracias, Diego. Diego, esta es tu casa. Gracias. En el sentido de lo que preguntaba Cristina y el aporte de Carlos Mauricio y la respuesta del doctor Camilo, definitivamente sí se requiere que haya una mayor participación, como lo recomendaba Carlos Mauricio, en las facultades de Derecho para facilitar la gestión de negocios de los abogados, y en las facultades de alta gerencia para que los gerentes reconozcan el valor y la importancia de todo este tema de la gestión de riesgos, particularmente en el tema de lo legal. Tú decías, si hay algo, a la pregunta de Cristina, si ya hay una estructura legal, si hay un marco de riesgos legales,
a quién le corresponde gestionarlos. Y es porque en lo que es la filosofía nuestra en Zona Segura de ayudar a entender, conocer y controlar el valor de los riesgos, es al administrador, al gerente, a quien le corresponde, además de saber del negocio, de ser un experto, conocer por lo menos de manera inicial el tema del aseguramiento y saber los riesgos a los que está expuesto y cómo tomar las decisiones de cómo mitigarlos, cómo aceptarlos, qué hacer con la gestión, pero finalmente sí es determinante ese tema de conocer los riesgos a los que se está expuesto como administrador, como gerente, como miembro de una junta directiva. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Gracias, Carlos. Pensamiento basado en riesgos es finalmente lo que nos ocupa y lo que nos llena en esta conversación. Camilo, se nos acabó el tiempo, como siempre. Pasó volando, Carlos. Fue volando. Recuerden dejarnos, por favor, su correo electrónico en el chat para poder enviarles la versión PDF del libro Gerencia y Derecho, conversaciones no socráticas entre un gerente y su abogado. Camilo González, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Esta conversación queda grabada. La posteamos en nuestro blog en zonasegura.com.co, también en nuestro canal de YouTube de Zona Segura SAS. Ahí encuentran las grabaciones de los 50 conversatorios anteriores, hay de todo como en botica. La próxima semana vamos a tener una conversación muy interesante sobre la crisis. Y cuando hablamos de crisis no vamos a hablar de gestión de crisis todavía, vamos a hablar de anticipación de crisis, anticipando las crisis. Vamos a hablar con Hernán Avendaño, el director de investigaciones económicas de Fasecolda, sobre cómo estamos anticipando una nueva crisis por problemas en el contrato social, ese nuevo contrato social que nos está pidiendo una nueva sociedad, que no es solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Entonces vamos a hablar sobre eso, anticipando crisis, el nuevo contrato social. Hernán Avendaño Cruz, a la misma hora, jueves. Por favor, déjenos su correo electrónico para mandarle la invitación directamente y para enviarles el libro. Camilo, muchas gracias nuevamente. Carlos, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Zona Segura por esta invitación. Siempre me siento en mi casa, y muchísimas gracias a los participantes en este tipo de encuentros, y de nuevo las felicitaciones por haber llegado a esta edición número 50 de estos conversatorios tan no solo agradables, sino interesantes y aportantes. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche para todos. Diego, gracias por tu aporte. Ana, Elizabeth, Jonathan, Lina, McDonald, muchas gracias por acompañarnos, y aquí estamos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Feliz noche, descansen, hasta luego.